conozcan lo que hacemos desde el lugar que tiene cada uno. O sea, porque a veces uno tiene un contacto con alguien que practica o con alguien que enseña el método, y a veces la referencia es esa persona, nada más. Y las escuelas son un mundo, y los instructores son un mundo, y por ahí uno conecta con uno y no conecta con otro, y un poco la idea de esto, de estas charlas y de compartir y de que nosotros hablemos, es un poco eso, es un poco que, que la gente conozca. Así que creo que tiene que ir un poco por ahí la charla. A mí me pasó, un poco lo que vos decís, me pasó cuando empecé a practicar, que mi referencia eran una o dos personas. Y mi referencia estaba basada en su antigüedad de práctica y en cuánto hacía que habían incorporado el método. No había muchas otras más personas porque eran todos como más nuevitos. ¿Y cuánto tenían de práctica? Y yo no sé a esa altura, pero ya tenían como sus, no sé, 20 años, que era una eternidad. Claro, entonces yo escuchaba 20 años y la diferencia con sus alumnos más antiguos era enorme. Los alumnos más antiguos cuando yo empecé tendrían 4 o 5 años. Y a mí me gusta medir el tiempo también en términos de eventos o de episodios. Entonces, el otro día yo estaba charlando con un amigo y no se lo dije, pero estaba haciendo una cuenta y mi cuenta me traía a los inicios del método. Entonces, yo llevo 8 mundiales practicando. Ay, no, me parece espectacular medir la vida o las eras en mundiales. 8 mundiales practicando. eh, en mi primer año de práctica coincidió con el último mundial que jugó Maradona. Ay, a mí me pasa lo mismo, yo empecé a practicar en el Mundial de 2006, o sea, Ok, el Mundial de Alemania. bien, te llevo algunos. Ay, no. Bueno, imagínate todo lo que pasó en un montón de situaciones de mi vida. O sea, yo en ese momento, obviamente que la vida es otra, aunque pienses un mes para atrás. Pero yo empiezo a practicar y estaba en el mundo corporativo, tenía 28 años y hacía 4 que estaba trabajando en una empresa importante con una posición jerárquica de mucho estrés, de mucha responsabilidad. eh, y como en el momento en el que me ofrecieron ese cargo, yo venía de trabajos de menor relevancia y quien me propuso confió en mis capacidades y yo no estaba preparado para liderar a un grupo de personas que eran mucho más antiguas que yo en esa empresa y tenían más conocimiento y yo llegaba. Entonces, lo que hice, creo que inconscientemente, además de ponerme el traje, porque literalmente a partir del primer día tuve que vestirme de traje durante 10 años en los que trabajé en esa empresa, con ese traje me puse el traje de la cara seria y del jefe jodido. Yo no era así, pero de esa manera yo pensaba que iba a poder ejercer una autoridad sobre personas que a mí me veían como, bueno, un pibe que llegó acá y le están dando este cargo y qué sé yo, a lo mejor me correspondía más a mí que a este que ni lo conozco. Entonces, medio que incorporé una conducta y un comportamiento que no iba mucho conmigo, pero que terminé siendo así como un tipo bastante antipático, distante, que contrastaba con lo que yo era y quería seguir siendo. Y eso siguió, y fue un condicionamiento que se arraigó fuerte y que con la práctica, con sus diferentes recursos y herramientas, yo tuve que proponerme deshacer ese o esos condicionamientos que me instalaron la vida de empresa, de trabajar con mucha responsabilidad, con mucho estrés y con mucho compromiso, que es como a mí me gusta hacer las cosas, pero me gusta más comprometerme con algo con lo que me identifico plenamente o con un emprendimiento propio que para alguien que te importa un huevo lo que vos hacés y Sí, cuánto vas a total. estar ahí. Me traes esto y ahora te voy a preguntar, o sea, a mí me pasó que yo trabajaba en publicidad, y una de las cosas que más me marcó antes de empezar a practicar fue ver a mi director general creativo. Yo veía a mi director general creativo y decía, esto es lo máximo a lo que yo puedo llegar, y no me gustaba.
su calidad de vida, no me gustaba cómo estaba físicamente, no me gustaba cómo laburaba, tipo había como una especie de, aparte de que la publicidad tiene una especie de endiosamiento de la publicidad y todos se creen, hay un ego tremendo y yo me sentía como bastante aparte de eso. Entonces hubo algo del momento en el que empecé a practicar que me sentí un poco más identificado con las personas. Ni sabía cómo era el trabajo, ni sabía lo que era enseñar. De hecho, me pasaba que cuando empecé a formarme, yo no tenía ganas de enseñar. Yo no quería enseñar. Y Edgardo, que era quien estaba dando la complementación en ese momento, me dijo, no, no, no. Vos, si sos instructor, tenés que enseñar. Es parte de lo que nosotros hacemos. Y fue como... Ahí después me di cuenta que a mí enseñar me encantaba. Y era algo que me desafiaba en un montón de aspectos. ¿Vos cómo hiciste la transición desde ese lugar de una persona corporativa, de empresa, a lo que sos hoy? Es interesante cómo fue el proceso, porque, y lo entendí cuando ya estaba viviendo dentro del método, con todo lo que ofrece el método, que es un grupo de personas y de lugares, y no sé, y experiencias que tienen que ver con cursos, con viajes, con la práctica, que es los cimientos que a uno lo mantienen como estable en el sentido más amplio de la expresión, estable corporal, emocional y mentalmente. Lo entendí cuando vi que el aprendizaje se procesa mucho más por la actitud de quien quiere aprender de que quien quiere enseñar. Y que es la enseñanza, al menos en esto, en estas tradiciones tan antiguas y milenarias, en las que originalmente la convivencia actuaba como el proceso y daba los mecanismos para que eso sucediera. No había tantas convenciones, ni había manuales, ni había bajada de línea, ni nada. O sea, quien quería aprender se aproximaba a quien ya había elegido una forma de vida. Entonces, esa forma de vida lo inspiraba y el ejemplo era lo que transmitía ese conocimiento. Entonces, yo entendí eso y ahora te voy a contar una anécdota muy interesante. Yo entendí eso, entonces, ¿qué me propuse? De alguna forma, empezando con mi entorno más próximo y que esa reverberancia llegue a las personas, no sé, más distantes, de alguna forma con el ejemplo o con lo que yo estaba haciendo, las personas encuentren una manera diferente de vivir, de pensar, de sentir, no cambiando radicalmente, tal vez desactivando cosas que muchas veces tenemos que están instaladas, volviendo a hablar de los condicionamientos, pues hay un montón de mecanismos de la conducta que uno dice, che, no me gusta ser así, ¿por qué soy así? Y me gustaría cambiarlo. Y en la otra vereda hay personas que no quieren cambiar y te dicen, yo soy así. Una hermosa frase que tiene de Rosse y que dice que el ser humano se acostumbra a enorgullecer de sus defectos incorregibles. Para mí es genial. Es espectacular. Solemos enorgullecernos de nuestros defectos incorregibles. Entonces yo soy así. Entonces, del otro lado estamos los que, che, esto no me gusta tanto. O hasta acá funcionó, pero a partir de ahora me gustaría ser de otra manera. Entonces me propongo. Y para mí, la práctica y estar cerca de esas personas que son de alguna forma o que tienen esos talentos que yo no tengo y me gustaría, por ósmosis eso se procesa. Entonces fue funcionando, yo empecé a practicar, no tenía la intención de salir del mundo corporativo, que yo tampoco me veía ahí pensando en un futuro de largo plazo. No sabía, era un momento de cierta incertidumbre. Empecé a hacer cursos, empecé a viajar a festivales, a participar de capacitaciones, de eventos, y vi que el método era un universo lleno de cosas y una profesión de la cual yo podía vivir muy feliz y más que dignamente. Entonces hice la formación y ahí fui. Entonces combinaba el mundo de empresa y empezar a dar clases. Pero ahí yo entendí que había aprendido un montón de capacidades que utilizan los líderes solo por observar.
O sea, yo de ninguna de las empresas de las que me fui, había trabajado, me fui enojado. De todas me fui muy bien e hice amigos y con un gran y hermoso recuerdo de mis jefes, salvo alguno que otro. Sería demasiado naif decirte, bueno, eran todas personas hermosas. Claro. No. Pero yo observaba a las personas que más me gustaban cómo ejercían el liderazgo. Entonces decía, che, esta persona me gusta cómo hace eso, me gusta cómo enseña, me gusta cómo da órdenes, me gusta cómo creo que vive. Esta no tanto, entonces cómo seleccionaba, me gusta esto de esta persona, me gusta esto de la otra persona. Y en mi primer trabajo, a los 18 años, un trabajo que no sé si sigue existiendo, el trabajo de cadete, que es hacer trámites, básicamente, ir al banco, no sé si ahora ya nadie va al banco a pagar, ir al banco, ir a pagar cosas, llevar y traer paquetes, estaba todo el día afuera. Era una empresa chica, entonces yo tenía quien me enseñaba las tareas y tenía al director de esa empresa, que era uno de los socios, era uno de los dueños, pero era muy próximo. Entonces, dentro de las tareas de la empresa, yo también hacía algunas tareas para él. Entonces, qué sé yo, desde llevarle a encordar su raqueta de squash, a pagarle la cuota del colegio de los hijos, por una persona muy cariñosa, era un tipo de origen inglés, impecable, súper educado, y yo decía, este tipo me gusta cómo lidera, me encanta. Si en algún momento yo tengo la posibilidad de ir por este camino, me gustaría ser más o menos como este señor. Bien, cerró esa empresa, me fui a otra, no cerré esa, me proponen este trabajo de más jerarquía. Bien, en total fueron 15 años en la vida de empresas. Me formo, di ese paso que era bastante osado, que era el de salir de esa empresa, salir directamente porque yo tenía un estándar de vida tranquilo, cómodo, pero no estaba feliz. Entrando a las 9 de la mañana, saliendo a las 6 de la tarde y lidiando con finanzas, con números, con cash flow y con cosas que quería saber nada. Y empecé a dar clases. Bueno, se presenta la oportunidad de salir de la empresa, salgo de la empresa, abro mi primera escuela que fue en San Telmo, solito, sin equipo, solo hacía todo. Atendía a las personas, atendía el teléfono de línea, hacía el chai, recibía a los alumnos, daba 1000 clases por día, salía a volantear por el barrio. Bien, 4 años en San Telmo, se presenta la oportunidad de ir a Recoleta, entonces me voy a Recoleta. Ahí ya había un equipo de 3 o 4 personas, un equipo que fue creciendo. Si bien ahora somos 2 y medio porque hay gente en formación, en Recoleta llegamos a ser 10 en el equipo. Bien, año 2006, 2007, no me acuerdo, la escuela tenía la oficina, la sala de instructores, una puerta y la recepción con un mostrador. Entonces suena el timbre y sale uno de los instructores a dar una entrevista. Puertas abiertas, la gente iba a averiguar. Entonces, yo escribiendo en la computadora, trabajando, y cada tanto escuchaba, me gustaba prestar atención a las entrevistas, qué buscaba la persona, cómo era la entrevista, y me sonaba, esa voz me sonaba. Esta persona la conozco, yo me voy a asomar a ver quién es. Bien. Abro la puerta y estaba en la entrevista, estaban como cerrando ahí su inscripción, el señor Murray, que había sido aquel dueño, aquel director de la primera empresa en la que yo trabajé y habían pasado casi 20 años. Yo era cadete de su empresa, casi 20 años después, él viene a mi escuela sin saber qué hacía yo, no es que vino a buscar, él vivía en el barrio. Nos reencontramos, fue muy emocionante, nos saludamos, ¿sos Diego? Sí, Murray, no sé qué. Bueno, y se inscribió. Y empezó a venir, y empezó a practicar y aprender con mucha disciplina. O sea, cumplía, un señor grande, ya a esa altura tenía como sus buenos años. Después terminó saliendo de la escuela porque se mudó y se fue del barrio y se fue a Buenos Aires. Pero como el cierre y la conclusión de toda esta vuelta, la frase que yo le pongo es: quien fue mi primer jefe, 20 años después, fue mi mejor alumno. Muy interesante. No, eso es espectacular. Hay algo que me resuena de esto que contás, que es que yo me siento que me interpela un montón, que es que uno aprende mucho más por identificación o por admiración de la gente que tiene al lado
que cuando alguien viene a decirte cómo son las cosas, más teóricamente. Y eso habla también un poco de lo que decías, lo que hablabas al principio, que esto de la capacidad de aprender tiene más que ver con el alumno que con el docente, ¿no? Y creo que nosotros en ese sentido tenemos como un desafío interesante, que es ser alumnos y docentes al mismo tiempo. Entonces, en nuestro camino de alumnos, de practicantes, hay un montón de desafíos y un montón de formas de agarrar esa forma de hacerse mejor en lo que uno hace practicándolo. Porque muchas veces uno escucha o se conecta con disciplinas o filosofías que son más teóricas que prácticas, ¿no? Como que tienen mucho concepto teórico, y algo que yo valorizo mucho del método es que el método tiene las dos partes. Tiene una parte conceptual, comportamental, y una parte técnica que va a hacer que vos puedas desarrollarte mucho mejor y entender mucho mejor la parte comportamental. Porque a veces, lógicamente, no es tan difícil decir, bueno, sí, si yo me comporto de esta manera, mi vida va a ser un poco mejor. Si yo como de esta manera, quizás mi vida es un poco mejor. Si yo entreno el cuerpo de esta manera, quizás mi vida es un poco mejor. Pero a veces uno no tiene la energía o la capacidad, y la práctica lo que te da es esa sensibilidad para que vos digas, sí, es un poco por acá. Y experimentar, ser un poco el propio cobayo del experimento que es la práctica y que es el método, y que a mí me gusta mucho de la filosofía en sí eso. Y en relación a eso, cómo uno construye disciplina, ¿no? Cómo uno construye una práctica que llevas a cabo hace 30 años. Entonces, eso para mí es algo que yo, antes de empezar a enseñar, a dedicarme a esto, rebotaba de trabajo en trabajo 1 año y medio. Casi 2 años en uno, pero 1 año y medio fui rebotando en todos los trabajos. Un poco porque cambiaba a otro trabajo similar, en otro ambiente, en otro contexto, pero un poco porque no me gustaba o no lo sentía. Y sostener algo en el tiempo, 10, 15, 20, 30 años, o sea, es algo en lo que puedes ir muy profundo. En tu experiencia, ¿vos qué tenés para inspirar esa disciplina o para poder sostenerla durante tanto tiempo? Ya hoy hablar de 30 años en algo, de 20, de 10, creo que quien escuche esto ya a lo mejor le da taquicardia y ataque de pánico, porque hoy la gente busca cosas de muy corto plazo, de muy corto plazo. Pues imagínate si viene alguien y me pregunta, ¿y en cuánto tiempo yo voy a conseguir resultados así? Ni se me ocurre decirle en 5 años, que es 6 veces menos de lo que yo llevo practicando, pero ya es una eternidad. Bueno, yo he navegado por diferentes mares. Si bien yo per se soy una persona disciplinada, hay un contraste entre mi disciplina y mi rebeldía, que para mí está bueno e hice que convivieran perfectamente. Yo soy disciplinado y rebelde por naturaleza. Esto que vos decías hace un rato sobre no hay bajada de línea, hay el método. O sea, ¿qué es un método? Es la forma, la manera de hacer ciertas cosas. Así como, no sé, hablemos de un manual de instrucciones que tiene, no sé, desde una multiprocesadora hasta un auto. El manual dice eso. Después, tráeme a 2 personas que manejen exactamente igual su auto. No hay. Entonces está buenísimo. Bueno, es así. Ahora vos llevalo a cabo y practicalo, incorporalo como más orgánico y placenteramente te quede. Entonces, a mí la disciplina no me cuesta, pero sí, no todos los días uno está muy animado, muy inspirado. Y acá traigo una palabra que parece ser como el rival de la disciplina, que es la inspiración. No sé, parece que en Argentina todo, o tenés que ser de un team o del otro. Bien. Pero vamos a jugar con eso. Yo soy del team disciplina
y no del de la inspiración. La inspiración puede llegar o no. Si yo voy a sentarme y esperar a estar inspirado para ir a practicar, y a lo mejor llega en 2 minutos, a lo mejor llega en diciembre la inspiración, y es una eternidad, o no vas a instalar los mecanismos que hagan que esto funcione como la gota que horada la piedra. O sea, como en muchísimas disciplinas. O sea, un deportista, ni te digo de alto rendimiento, pero no sé, alguien que juega un deporte y aunque sea un torneo local, quiere ganar, quiere que le vaya bien, tiene que dedicarse, tiene que entrenar, tiene que tratar de perfeccionar lo que sea, la jugada, el golpe o lo que sea. Un escritor, si no se sienta a escribir, no fluye el vocabulario, las ideas se aplacan, se desmayan, se mueren. Entonces, yo me tomé los primeros años también para ir buscando la manera en la que yo podía ir incorporando la práctica a mi cotidianeidad. Entonces, probé en un lugar, probé en otro, probé empezar con meditación, después empezaba con respiración, me baño primero, practico después. Yo fui probando, fui poniéndome a prueba porque esto también es empirismo. Lo que le funciona a uno, a lo mejor al otro le es muy incómodo. Entonces esto de tener a alguien como referente es como un arma de doble filo, porque también uno tiende, cuando idealiza, uno tiende a imitar y a querer hacer lo mismo. A él le funciona de esta manera. Volvemos al manual de instrucciones. Tal vez vos puedas hacerlo. Hay poquitas cosas o solo la parte técnica es la que no se toca. Bueno, yo no puedo hacer un respiratorio como a mí se me ocurre. Esto se hace así desde hace 8.000 años, qué sé yo. Vamos a preservar esa tradición para que funcione y para que tengamos esa garantía de fábrica de milenios. Ahora, si lo voy a hacer antes de las 6 de la mañana, después de las 11 de la noche, en la cocina, en el baño, después de una pizza o después de 36 horas de ayuno, bueno, también ahí habrá recomendaciones. Después de una pizza no lo recomiendo. Bueno, y ahí también están los referentes que pueden ser tus mentores o tus compañeros y amigos que también se nutren recíprocamente de sus propias experiencias. Están los que tienen más tiempo de práctica, los menos y así. Ahí me parece que es interesante también con esto que vos decís, ¿no? El ayuno de 36 horas o la pizza. Y bueno, hay recomendaciones que uno también las arraiga como paradigmas a veces. Yo en un momento era, no, comí recién, no puedo practicar. Y a veces el único momento que tenía para practicar era quizás después de comer algo. En un momento a mí me cayó la ficha y dije, yo voy a practicar igual y no me va a pasar nada con esto. Me voy a practicar igual. Obviamente es diferente, pero la práctica funciona igual. Y eso para mí es algo de esto que vos decís de, bueno, el método tiene una forma, pero cada uno tiene que encontrar su forma de hacerlo. Y dentro de los diferentes momentos, porque ni siquiera te digo en 30 años, en 5 años de hacer algo de manera sostenida, vos vas a tener muchos altibajos, vas a ir por muchos lugares, vas a ir por momentos en los que vas a estar, esta es la forma en la que quiero toda la vida hacer esto que estoy haciendo de esta manera, y hay momentos donde uno baja y todo va no te dirías de manera circular, sino como si fuese un círculo que va hacia adelante. Entonces uno se encuentra en puntos similares en algún momento, pero es otra persona, tiene otra experiencia, aborda las técnicas o la disciplina de otra manera. Y en relación a eso, para sostener algo en el tiempo, hay que soportar los altibajos también. Hay que soportar esos momentos donde uno dice, ahora quiero hacer otra cosa, o ahora quiero, no sé, por ahí no tener ganas. O sea, como que creo que tanto la inspiración como la disciplina tiene que contextualizar también, tiene que practicar, tiene que estar en ese momento. Creo que Picasso era el que decía que a él la inspiración lo agarraba siempre en su lugar en el que pintaba porque estaba 14 horas ahí. Está bien, es un extremo. O sea, cuando uno trae ejemplos de este estilo, uno está hablando de gente que está más allá de la media. Entonces, sin llegar a ese punto, decir, bueno, si esa inspiración me agarra en el momento en el que en mis 20 minutos de práctica, en mis 30 minutos de práctica, en mis 5 minutos de práctica, en mi hora de práctica, bueno, está buenísimo también. Y los altibajos, o sea, ¿vos cómo los navegás?
entendiendo que son parte de nuestra vida en todo. Si fuéramos a desistir a la primera de cambio o ante la primera señal de desánimo, es difícil conseguir resultados en cualquier cosa. O sea, si yo ahora quiero aprender a jugar al golf y porque en el primer mes no conseguí un resultado a la vista y voy a dejar, entonces, bueno, golf no, voy a aprender a tocar el piano. Entonces voy 3 meses y no consigo, o sea, no le toco ni la mitad del feliz cumpleaños a mi abuela. Y bueno, no, piano no es para mí. Entonces voy a probar con origami. Bueno, primero, a ver, identificación. Che, ¿me gusta esto? Me gusta. Bien, me gusta lo que veo. Ahora me pongo la calza, me siento y voy a ver si están así como lo idealicé. Bueno, me gustó la práctica. Está bueno, hay partes en las que me siento más cómodo, para las que tengo más condiciones, otras me cuestan. Yo siempre traigo, ahí yo pongo como una fuerza superadora, pero no extraordinaria. Estoy desanimado. Hoy soy como un poco más categórico, dependiendo de las personas con las cuales estoy hablando. No sé, el otro día estaba hablando con un grupo de alumnos que son como un poco más antiguos y con los que puedo hablar un poco más sin filtro. Entonces, pero me decían, pero vos cómo sé, porque yo sé que vos meditás todos los días a las 5:30 de la mañana. Primero, yo soy de la mañana. Yo toda mi escolaridad fue a la mañana. Después empecé a trabajar entrando temprano y yo vivía a 2 horas, entonces tenía que viajar. Yo no me llevo mal con la mañana, pero no es que tiene que ser a la mañana. Ahora, ustedes piensan que yo todos los días me despierto y lo primero que digo es, ¡ay, qué hermoso, qué ganas de meditar! Ni en pedo. Hay veces que digo, qué linda está la cama, ¿cómo me comería ahora una media luna con un café con leche? Ok, pará, dejá que eso pase, sentate. Hoy, así entre nosotros digo, con ganas, sin ganas, con frío, con calor, me duele la panza, me duele la cabeza, entonces voy. Nadie duda si va a lavarse los dientes o no, dependiendo de cómo esté tu ánimo. Nadie duda. Yo no digo, hoy no me lavo los dientes porque estoy triste, porque ayer discutí con un amigo. No, hoy tampoco me lavo los dientes porque comí una pizza y me siento mal. Hoy me lavo los dientes. Piloto automático. Entonces, hoy la práctica se instaló en mí y ya funciona en piloto automático, pero tuve que darle y darle y darle y darle. Y muchas veces, te diría que muchos años, la sensación post práctica no era la más agradable. Era como, bueno, cumplí, hay que hacerlo, es un trámite. Ok, sé que en algún momento esto va a ser más placentero y voy a ver más los resultados. Entonces, en esa charla que te conté que tenía con algunos alumnos, me decían, no, pero a mí me gusta meditar, yo siento que me disperso todo el tiempo. Entonces yo les decía, mira, sí, vos te sentás a meditar. Decís, bueno, 5 minutos, porque no tengo más tiempo, pero es mucho mejor practicar meditación 5 minutos que no practicar. Yo, con 30 años de práctica, sentí que de esos 5 minutos, 4 minutos y 55 segundos estuve en cualquiera, viajando, estuve disperso. Pero logré algo en 5 segundos, valió un montón, valió un montón. Tal vez otro día consiga mejores resultados, tal vez otro día... La relación es esa. Es como el atleta de los Juegos Olímpicos que entrena 4 años y va a correr 1 minuto. Sí, es terrible eso. Entonces hay que invertir, entonces uno empieza a ver resultados. Pero al principio es inversión, pero no es todo o nada. En la práctica y en el todo que nos trae la práctica, hay resultados más significativos y uno se va sintiendo mejor. Entonces, también un recurso que a mí me funcionó y me sigue funcionando es sin expectativa. Voy a practicar, ya es parte de mi vida. No voy pensando que voy a practicar meditación porque necesito un flash de intuición, porque hoy tengo que dar una presentación, una chat. No, hoy practico, me gusta, a veces tengo más ganas y a veces menos. Y en general la práctica no funciona de esa manera, no es efectista en el momento. No. O sea, funciona, es como,
yo creo que no, por ahí no son 5 años, pero cuando uno lo sostiene por un tiempo determinado, va viendo efectos que no son del momento, que se instalan. Y eso para mí es lo revelador también de sostener una práctica en el tiempo. Que no es una pastillita que vos te tomaste y te sentís de determinada manera un tiempito después, sino que es algo que vos instalás, que lo tenés. Yo soy más team, no voy a decir nocturno, pero hay algo del momento en el que yo terminé todas mis tareas y que yo puedo estar tranquilo a la noche, que me sirve para practicar a veces, me sirve para leer, me sirve para hacer como un montón de cosas que me gusta hacer, y a veces extiendo más la noche, entonces a mí la mañana me cuesta. Si bien hay algo en mi cabeza que me dice, che, todo esto que vos haces la noche lo puedes hacer a la mañana también. Solamente que a la noche para mí, o sea, hay algo de eso que me interpela más, o sea, o que me atraviesa más. ¿Cómo es tu día? Vos te levantás a las 5 de la mañana y ¿a qué hora te acostás? Me gusta, pero pará, ¿a vos te funciona así? A mí, no, no lo estoy diciendo para contraponer y otra vez y entrar al team invierno-verano, disciplina-inspiración, Boca-River, sino como saber cómo es que te funciona a vos de esa manera. Bueno, a mí me gustaría irme a dormir más temprano. Yo entre 10:30 y 11 es como mi horario. 10:30 es difícil. Mi hora es las 11. Entonces yo duermo de 11 a 5. Es poco, son 6 horas. Necesitaría una más. No sé si necesitaría. A veces siento un poco más el cansancio cuando son días muy largos. Pero si yo me acuesto porque fui a una fiesta, porque fui a comer a las 3 de la mañana, no te digo que a las 5 voy a estar despierto y encendido, pero a las 7 voy a estar. O sea, yo naturalmente madrugo. Claro. Madrugo, no sé, hay un chip instalado, hay un defecto de fábrica que si yo a las 8 todavía estoy en la cama, voy a exagerar, ¿eh? A veces soy exagerado. Siento que ya me estoy perdiendo el día. Pará, son las 8 de la mañana. A mí, rarísimo que yo a las 8 de la mañana esté en la cama. Me despierto, yo me despierto naturalmente, a veces intento dormir un rato más, a veces no consigo, entonces en vez de forzar algo que no está saliendo, bueno, voy a hacer algo más productivo. Si a mitad de tarde me agarro un poco de cansancio de sueño, 20 minutos para mí son súper reparadores. Me hago una práctica de relax o lo que sea. Pero yo lo que digo, y vuelvo una y otra vez al fútbol, no sé por qué, esto, practico a la mañana, practico a la noche, che, a mí a la noche me funciona, me gustaría a la mañana. Equipo que gana no se toca. Es que vos sabés. Ahora, si por algún motivo vos querés o necesitas, a veces el simple hecho de la convivencia hace, y ahí sí, yo aplico mucho la flexibilidad y el juego de cintura. Yo sí, no sé, si el único momento del día, no es mi caso ahora, pero me ha pasado en otras relaciones, si el único momento del día para estar juntos es a primera hora de la mañana, porque mi pareja madruga, se tiene que ir a trabajar y qué sé yo, y bueno, voy a estar con ella, nos tomamos unos mates, paso la práctica a la noche o a mitad de la tarde. Entonces yo trato de que esto no interfiera o no meta ruido en un momento que a lo mejor es propicio para otras cosas. Claro, que haya una disciplina más flexible. Sí, total. Para mí eso es clave. No tornarse un desajustado social. Sí, porque si no te empieza a tocar, o sea, otras teclas que tienen que ver con nada, la sociabilidad. Totalmente. Pero como además me encanta la convivencia, me encanta, disfruto un montón. Pero como yo siempre vivo en una contradicción, no una contradicción, siempre como conviven dos cosas que parecen ser antagónicas. Me encanta la convivencia, me encanta la vida de amigos, me encanta la sociabilizar, me encanta estar solo, me encanta. A veces me pongo el traje de ermitaño y lo necesito. Mis días necesitan la primera hora y media o 2 horas estar solo. Claro, que si te levantas a las 5 de la mañana, sí, seguramente pase. ¿Quién va a querer estar conmigo a las 5 de la mañana? Es un buen recurso ese. Pero bueno, ahí yo después arranco con mis cosas. Yo
Pero no es solo la práctica también activa un montón de dispositivos y de creatividad y de energía. Entonces yo termino la práctica, me hago un mate y ya saco las tareas y empiezo por las más tediosas, las más aburridas. No sé, transferencia bancaria, cosas administrativas, y después listo, ya está. Siento que me sobran horas del día para Claro. hacer un montón de cosas. Y en relación a eso hay algo también que para mí es interesante cuando uno sostiene algo durante tanto tiempo, que son las cosas externas que van nutriéndote para a veces hacer mejor eso que estás haciendo. Y que a veces quizás no tienen nada que ver con esa disciplina, con esa práctica, con esa filosofía que estás haciendo. Y puede ser, o sea, hacer un curso de cerámica, hacer un curso de escritura, hacer algún tipo de deporte, una disciplina, hacer stand-up. O sea, como que esas son cosas que a veces yo hablo mucho con Sol cuando damos clases en la escuela, que a veces cuando uno va a una clase de otra cosa y se pone en el lugar de alumno en el que tiene que aprender algo casi de cero y ponerse en el lugar de ese alumnito que viene por primera vez, después uno da la clase de otra manera. Hay algo que es inspirador de eso, que para mí es interesante y que hace que nosotros mejoremos no solamente metiéndonos cada vez más en lo que estamos haciendo, sino entendiendo otras perspectivas de otras áreas, ¿no? Indispensable, yo creo que es indispensable, aunque me llevó un tiempo entenderlo, creo que un poco por inexperiencia y un poco porque también los primeros años yo realmente quise una vida de absoluta dedicación y de inmersión en el estudio y en la práctica. No quería dispersar mucha energía y tiempo a otras cosas. Em, Otra época, otra manera de encarar yo la profesión y esta forma de vida. Em, pero hoy sí tengo que recomendar, si hay algo que te gusta de lo que querés aprender y interactuar con otras personas, con otros grupos, es necesario, vas a aprender otras formas, vas a pensar de otra manera, vas a desarrollar otro tipo de creatividad, porque también cuando se habla de creatividad, también la creatividad va a estar atada a esa actividad. No sé, el guionista de comedia, bueno, su creatividad va a estar siempre dirigida a buscar eh, el chiste, con la premisa, con el remate, a buscar el humor de cada situación de la vida, o a tener esa frase que hace que la comedia sea comedia, que es, bueno, tragedia más tiempo igual comedia. Entonces van a buscar situaciones Después, el deportista busca la creatividad para sorprender con su jugada, eh, el pintor, lo que sea. Entonces, cuando vos empezás a interactuar y a estimular tu cerebro y tus capacidades de diferentes formas, ahí se abre otro universo, otra manera de pensar, de ver las cosas y la vida misma. Eh, lo que sea, te gusta un deporte, está buenísimo, te gusta el arte, te gusta la actuación, te gusta viajar, te gusta una carrera universitaria porque te gusta ahora aprender lo que fuera, dale. Después vos vas a tener que administrar el tiempo, la energía y ver los resultados también, porque el tiempo es acotado, ¿no? El tiempo es finito. ¿Cómo uno lo administra? Bueno, está en uno, pero para mí es fundamental porque los grupos también tienden a tener una misma forma de pensar, de hacer las cosas, hábitos y demás. Eh, yo empecé a nutrirme de cursos y otros grupos pensando en tener más herramientas para seguir enseñando, pero encontré con que me gustaba, por ejemplo, el mundo del stand-up, que recién vos mencionaste. O sea, yo empecé haciendo cursos de oratoria para tener una mejor forma de comunicar y para tener otras herramientas, para poner un poco más de humor y un poco más de carisma a mis clases y a dar los cursos. Entonces hice cursos de oratoria, estuvieron buenos. Y ahí, ¿qué más? ¿Por dónde puedo ir? A mí me encanta buscarle el humor a cualquier situación de la vida. Y ahí empecé con un cursito de stand-up. Me encantó, funcionó. Hice otra consultoría.
cerró el curso con una presentación o muestra que salió muy bien. Y a partir de ahí, por una circunstancia X, porque me invitaron a dar un monólogo en una fiesta, un desconocido fui, entonces para curtirme un poco en los escenarios, entré mínimamente en el circuito del estándar de Buenos Aires e hice presentaciones de monólogos en lugares que son tugurio de mala muerte, que decís, ¿qué hago acá? Pero es un desafío que yo quise encarar, es una exposición diferente, y que eso también me dio recursos. Y es un ida y vuelta constante, porque también hay como todavía una idea medio errada y el estereotipo de el que enseña esto es una persona circunspecta, seria. No, este tipo enseña meditación, es un gurú. Y después vienen a mis clases y hay algo en el stand-up, hay un formato de comedia que se llama rostear, que es, llevan una persona y lo bardean, pero lo recontra bardean, así 2 o 3 comediantes y le dicen de todo. Bueno, no te digo que rosteo a mis alumnos, pero casi. Ahora que nosotros tenemos las clases grabadas, a veces alumnos que practican en otros países me dicen, che, hice tu clase, estuvo buenísima, pero yo no puedo creer las cosas que le decís a tus alumnos. Bueno, algunos sí y algunas cosas. Y después llevo a mis monólogos situaciones de la práctica. Claro. Entonces me gusta jugar un poco con esos contrastes porque es la vida, en la vida tenemos que hacer que convivan situaciones y experiencias que nos gusten y que nosotros elegimos, no a las que nos lleven, o sí, si uno elige, pero la práctica, una de las cosas, una de las herramientas más efectivas que a mí me trajo, no hay una herramienta, la práctica como herramienta hizo que yo deshiciera y siga deshaciendo con mucha facilidad condicionamientos que parecían arraigadísimos e inamovibles. Eso para mí es fundamental y ponerse en el lugar de alumno primerizo en algo que no te sale para nada, te hace entender mejor también al momento en el que viene un alumno por primera vez y no le sale nada y se frustra y vos estar en ese lugar hace que vos puedas empatizar un poco más con esa, sobre todo cuando uno tiene mucho tiempo de práctica y cada vez está más lejos aquella primera práctica que uno hizo alguna vez y que sintió que le costó, que no era para uno. A mí algo que yo hago boxeo y una de las cosas que más me gusta del profesor que me enseña es que él maneja muchos niveles, que es algo que para nosotros es importante también. Pero él tiene un nivel para la gente que está compitiendo, tiene todo dentro de la misma clase, un nivel para los que ya tienen un tiempito y un nivel para los que están empezando por primera vez. O sea, que están hace un mes, que están hace 2 meses y tienen que aprender conceptos básicos. Y, y aprendo mucho de cómo él enseña en esos niveles y cómo trata a cada uno de los niveles. Eh, y es algo que uno dice, boxeo, método de roce, no tiene nada que ver, pero hay algo que yo aprendí de ese lugar. Creo que volvemos otra vez al punto donde en el aprendizaje tiene mucho más que ver con el alumno que con el docente, ¿no? Pero vos tenés una experiencia de muchísimos años y de muchas clases, vos das clases muy geniales, que a vos te cuesta, a mí a veces, sí te quiero confesar con tantos años de profesión, a mí a veces me cuesta un poco tener un alumno de primera clase con condiciones limitadas o con pocas ganas y en la misma sala alumnos con más experiencia, con más condiciones y que también quieren que esa práctica sea una experiencia superadora. Vos tenés mucha experiencia, ¿cómo lidias con eso? ¿Es Sí, fácil? mira, te voy a contar algo que me da, o sea, acá me desnudo completamente, pero me pasó 2 veces que vinieron 2 personas que tenían por ahí les costaban algunas cosas un poco más. Entonces yo lo que hice fue adaptar un poco la clase para que esas personas no se sintieran frustradas. Para mí lo peor que te puede pasar en la práctica es sentirte frustrado. Porque vos podés sentir que no llegás, que te cuesta, que te duele, que decís, bueno, esto está. Pero sentirse frustrado es algo o sea, yo no lo quiero ni experimentar yo ni hacérselo experimentar a mis alumnos. Pero hubo 2 personas que vinieron
Y yo adapté mucho la clase porque sentía que por ahí había limitaciones, entonces no quería que se sientan frustrados. Y salieron de las prácticas diciendo, pensé que iba a ser un poco más fuerte. Y yo fue como, pero escúchame, acabo de dar esta práctica para que vos no sientas que, o sea, no podías hacer todo lo que, o sea... Y a partir de ahí, cada vez que viene alguien nuevo, yo doy la práctica más intensa que puedo dar. Claro. Y a diferencia de lo que yo pensaba, sobreprotegiendo, la gente sale medio cebada. Y eso es algo que en 15, 16, 17 años de docencia me di cuenta este año. Bueno, Entonces, hay cosas que a medida que uno va haciendo y profundizando en algo, te siguen cayendo fichas. es que es muy loco porque son dos experiencias muy diferentes. La de tu propia práctica, tu propia evolución y tu propio trabajo de autoconocimiento y el trabajo de enseñar, de inspirar a las personas, de tocar las teclitas que haga que esa persona, no sé, adquiera disciplina o descubra o valore sus talentos o supere sus dificultades. O sea, no están totalmente disociadas, pero lo que uno hace con uno mismo no lo puede trasladar a otras personas. Inclusive porque en esa sala de práctica está la persona que es más fuerte y ahí quiero una práctica dura. El otro que, viste, le decís, bueno, esforzarse sin forzar y el tipo, o sea, ni pestanea. Bueno, dale, mueve un poquito. Y en el medio hay un montón de otras personalidades. Pero la experiencia de enseñar es interesante e intensa, porque no se acaba nunca, porque todo el tiempo nos llegan personas y cada persona, bueno, wow, esa es una nueva experiencia que vos tenés que, además de la práctica, a nosotros nos gusta que esa persona también se sienta a gusto en la escuela y dentro del grupo. Entonces, integrarla haciendo que no se sienta un bicho raro, que encaje, bueno. O sea que yo te llevo 3 mundiales, ¿no? Vos llevas 5 mundiales. ¿Para qué mundial fue el que Mi primer mundial fue el 94. 94. 2006, no más. 94, 98. Sí, 3 Sí, mundiales. llevo 3 mundiales. 3 O mundiales. sea que para alcanzarme, yo tendría que... Arabia Saudita. Vos tendrías que seguir practicando, obviamente que vas a seguir, pero yo morirme 15 años y vos seguir. Y ahí te dejo unos mundiales. Es una carrera inglesa. Claro, en Arabia Saudita llegaría al punto en el que estás vos. Bueno, y fue un placer charlar con vos. Espero que a la gente le sirva y te agradezco mucho. Yo feliz y gracias a vos. Por más mundiales. Que así sea.